Saludos, estimados estudiantes. Bueno, el día de hoy vamos a abarcar la temática sobre las culturas ecuatorianas dentro de nuestro territorio. Primero, antes que nada, vamos a definir lo que es cultura. La cultura es el conjunto de manifestaciones materiales y espirituales que se caracterizan y particularizan a una sociedad determinada en la cual integra las costumbres, las prácticas, las tradiciones, las vestimentas, la religión, los rituales, el dialecto, es decir, formas de hablar, idioma, la gastronomía y normas de comportamiento. Cuando hablamos de normas son ciertas leyes que prevalecen en una comunidad. Por ejemplo, la ley indígena. Ellos tienen sus propias normas que son muy distintas a las leyes como el COIP que tiene el Ecuador. Son normas diferentes que regulan los comportamientos de ciertos miembros de la comunidad. Vamos a abarcar ciertas etnias, ¿no? Tenemos acá a los Agua, a los Chachis, a los Shuar, a los Sáchilas, a los Huancavilcas, tenemos también a los negros afroecuatorianos. Entonces vamos a ir ubicando según los colores y los puntos, ¿no? Los Sáchilas que están ubicados en la región de Pichincha, la región Sierra, pero en la parte más occidental, la Epera, los quichuas del oriente, que es una gran parte, y ciertos pueblos no contactados también, los mantas ubicadas en Manabí, los negros afroecuatorianos o afrodescendientes en la parte blanca que se ubicaron en Esmeraldas y Imbabura porque son zonas cálidas, los secoyas, los cofanes en la parte oriental, los Huaorani en la parte más oriental llegada casi al Amazon hacia la parte del río Napo, las záparas y los quichuas de la sierra. Muy bien. Vamos a hablar un poco de patrimonio cultural. Cuando hablamos de patrimonio cultural nos referimos que son todas esas manifestaciones y representaciones, sean tangibles o intangibles, sencillas como monumentales, constituyen el patrimonio cultural de un pueblo, un grupo social, país o la humanidad. Es decir, por ejemplo, aquí vemos a una tejedora en Montecristi de el sombrero de paja toquilla o como lo conocen en Estados Unidos como Panama Hats. Entonces, esta es la representación de su cultura, la creación de ciertas herramientas, porque en sí el sombrero no es para la moda, es para en sí es para la utilidad que se le da en el contexto, en el entorno en el que se diseña. Por ejemplo, en la zona de Montecristi, una región muy seca y muy calurosa, pues obviamente este sombrero está dedicado para las personas afreras que están en esta región, para no quemarse tanto con el sol, por la caída perpendicular de los rayos solares. El origen. Esto surge a partir de 1965 como un órgano asociado de la UNESCO, el International Council de Monuments and Sites, una organización internacional no gubernamental formada por profesionales de la conservación de monumentos históricos y sitios. La ICOMS es un foro de debate sobre la medida de conservación, colección y evaluación y divulgación del patrimonio histórico. En el Ecuador, como hay variedad étnica y cultural, es un patrimonio intangible, un patrimonio completo dentro de nuestro territorio. Ecuador es una nación multiétnica, mucha etnia, multicultural y plurinacionalidad. Esto téngalo en cuenta que lo vamos a explicar en las siguientes clases, muy bien, pero igual se les va a mandar a hacer un deber sobre esto. Marcado por la presencia de nacionalidades, etnias y grupos. Ojo aquí que ya no hablamos de razas, porque el término razas ya desapareció por ser un término peyorativo que marca a una diferencia abismal entre personas, entre seres humanos. Existen etnias y grupos. Ok, que particularizan un pueblo, una comunidad o región, identificados cada uno por sus costumbres, por sus tradiciones, por sus lenguas, por su música y por su dialecto. Recordemos que aquí en el Ecuador también somos, bueno, a pesar de que nuestra lengua mater es el español, pues tenemos lenguas ancestrales que se están perdiendo y están ingresando al mundo de la lengua muerta. En sí, el Ecuador es rico en cultura. Vamos a abarcar un poco de la civilización. Tenemos a la cultura montubia, ubicado en la parte occidental, en la parte costera del Ecuador, a la cultura shuar en el oriente, la cultura afro, que son ubicadas en la parte norte
tanto en Imbabura como en la parte de Esmeraldas, la cultura otavaleña, en la parte de Ibarra, la cultura quiteña y la cultura urbana, que están prácticamente en ciertas zonas urbanizadas, como los distritos metropolitanos, como en Quito. Tenemos elementos que identifican una cultura, tradiciones que particularizan a la cultura, como el año viejo. Por ejemplo, hay países que no utilizan el año viejo, o el término de año es muy distinto al año viejo que nosotros tenemos. En muchos países no queman el viejo o no queman el monigote, ya que es una tradición propiamente nuestra. Igual que el Día de los Difuntos, es muy diferente nuestro Día de los Difuntos con el Día de los Muertos en México. También tenemos el carnaval. El carnaval aquí es para contar la cuaresma antes de la Semana Santa. Pero acá en Ecuador es un tono más religioso. Por el contrario, en Río de Janeiro, en Brasil, es un tono mucho más festivo, en donde la gente se desinhibe de ciertas costumbres. Y la Semana Santa vemos aquí que es una semana de peregrinación en la cual las personas se acercan más a la parte religiosa aquí en Ecuador, pero en otros lugares simplemente la Semana Santa, digamos en Rusia, no tiene tanta significación para nosotros o en ciertas zonas del Oriente Medio. La gastronomía del Ecuador. A nivel regional, vemos que en la sierra, lo típico de la sierra es el hornado, la fritada, el cuy, el yaguar locro, el motepillo, la humita, el tamal y el quimbolito. Son ciertas comidas que son típicas, más que todo porque cada una de estas cada uno de estos productos nacen y crecen dentro de esta región. Por el contrario, en la costa limítrofe con el mar, pues vemos que está el ceviche de concha, el camarón, la bandera, la cangrejada y el bolón de verde, porque estos productos están dentro del contexto de la región costera. Y la Amazonía, pues tenemos el maito, la chicharejora, la guatusa y el chontacuro. Entre las fiestas festivas tenemos la Mama Negra, que es muy celebrada en la parte, más que todo, en la región central, como en la Tacunga, que es una fiesta que mueve grandes masas sociales y económicas y que promueve más que todo la parte religiosa. El Corpus Christi, pues, es acercándonos a la parte religiosa en tiempos de equinoccios, el Inti Raymi, cuando es el periodo en el cual se puede cosechar, y el Paseo de Chagra es aquel festividad en donde se destacan los chagras, entre comillas, personas dedicadas a domesticar caballos y a la ganadería de la parte ganadera de la sierra ecuatoriana. Entre la música tenemos lo más destacado, aunque han ido perdiendo cierto renombre, más que todo por la globalización. Ya no tiene tanta influencia como hace 100 años, por la globalización y las nuevas tendencias musicales que se apegan más a los jóvenes. Entonces, aquí tenemos el pasacalle, muy famoso entre sus abuelitos, la bomba, sí, un movimiento cultural y artístico, musical de la parte de Ibarra, y el yarabí. Entre la religión, pues nosotros vemos que la Constitución nos dice que nosotros tenemos libertad de culto. Al ser laicos, vemos que en sí nuestra religión madre es del catolicismo y sus derivados, porque el Ecuador permite tanto a las religiones como la cristiana, la evangélica, los testigos de Jehová, es decir, no limita a las personas a aglomerarse en la religión que ellos deseen. Por el contrario, antiguamente, antes de que llegue el cristianismo aquí, la gente indígena y hasta ahora, las etnias indígenas y las comunidades indígenas todavía siguen adorando al dios Inti, a la Pachamama, y así a ciertos dioses que son nativos de nuestra región. Entre el deporte, pues vemos que en sí el Ecuador es un país futbolero. Entonces le encanta, o sea, característica principal de todos los ecuatorianos es el fútbol, porque mueve grandes masas sociales. Muchos extranjeros, por el contrario,
no ven tanta importancia en el fútbol y vienen a escalar montañas como el Intisana, el Cotopaxi, el Cayambe, el Chimborazo. Otras personas destacan como en el atletismo como Jefferson Pérez, muy pocos en el tenis y otros en ciertas disciplinas como, como los de Juegos Olímpicos. Entonces, abarcando esto de las etnias del Ecuador, a nivel regional tenemos en la costa los cayapas, los afroecuatorianos, los agua, los chachi, los montubios y los cholos. En la sierra tenemos a los mestizos, que en su mayoría somos mestizos, a los otavalos, a los araguros, a los cañaris, a los alazacas y a los sáchilas. En el oriente tenemos a los cofanes, a los shuar, a los achuar, a los siona, a los secoya, a los guarani, a los tagaeri, que es un pueblo que prácticamente no se quiere civilizar por sus costumbres muy enmarcadas, los taromenani, los xiguar, los záparas y los quichuas. Y por último, en Galápagos vemos una población mestiza, más que todo por españoles, y también el proceso de mestizaje continúa por ser una región muy turística. La etnia de la región oriental o amazónica del Ecuador tenemos a los guarani. Tenemos el idioma que es guaotiririo, que prácticamente está en desuso, solo lo utilizan las comunidades que todavía lo siguen utilizando y no se ha perdido por esto. El territorio está entre el margen del derecho del río Napo y a la izquierda del Curaray. En 1958 inicia el contacto a la civilización nacional de la nacionalidad guarani, que supera 28 comunidades, y esto en 1999. Muy posible sea menos, más que todo por la sobreexplotación de ciertas regiones, porque es una zona muy petrolera. Grupos fuera de contacto tenemos a los Tagaeri, a los Taromenani y la Oñamenane. Más que todo porque son grupos que consideran que esta civilización está corrompida. Tenemos a los Nanicambo, que son la agrupación de 6 a 10 familias bajo un mismo maloca, o autónomos o jefes, ancianos o ancianas. A los Guarani, los vemos aquí, tradicionalmente eran nómadas, hoy en la mayoría son sedentarios. Su economía de consumo es más que todo de consumo, porque todo lo que producen lo vuelven a consumir a ellos. Más que todo en huertos temporales, en la caza, en la pesca, en la recolección de frutos. El medio provee de los materiales para la vivienda y la artesanía y la alimentación. La actualización es un proceso inevitable para la colonización. Entonces, se ha intentado educar a estas personas con nuestro contexto, nuestro currículo, con nuestra educación, pero ha sido un poco complicado porque su estilo de vida es diferente. A ellos no les sirve, digamos, la física, la química, la matemática, más sí les sirve ciertas formas de supervivencia para estar dentro de su contexto, es decir, de la selva. La etnia Siona y Secoya está ubicada en la parte alta del Aguarico, a 13.000 kilómetros de Xuxufindi, con un territorio de 80.000 kilómetros cuadrados. Su vivienda es ovalada, con 2 puertas y un techo de hoja de palmera. No usan la cusma y han perdido la tradición del yaje porque se han culturalizado. En cambio, la etnia Cofán se ubica en los ríos Aguarico y San Miguel. Han perdido su tradición y sus mitos ceremoniales porque se han acercado a la sociedad. Los hombres usan la chusma, las mujeres usan una blusa o una falda corta, se adornan sus collares y tienen la nariz y orejas perforadas. Los cofanes, su ubicación es al noroccidente de la Amazonía ecuatoriana, en la Santa Rosa de Sucumbíos, hasta la parte norte del Ecuador, norte oriental. La distribución poblacional tenemos el Dureno, el Sabalo, el Sinagoe, la Chandiria, el Nío Bermejo y el Toyusu. Existen amenazas para los cofanes, como son el cambio cultural y la adaptación, las actividades de la Texaco y también ciertos grupos multinacionales que explotan la parte petrolera de este sector y la deforestación masiva. Tenemos aquí las manifestaciones culturales, tenemos aquí su idioma y también ellos disponen de ciertas leyes que rigen en su territorio y en su comunidad.
como son el respeto a la vida, la naturaleza y el mundo subterráneo. Su economía, de la misma manera, es de subsistencia. Se han basado prácticamente en la horticultura, la caza y la recolección y la pesca. Los shuar, por en cambio, están ubicados al sur de la Amazonía ecuatoriana. Se denominan Inti Yushar Muraya Shuar. Las mujeres usan una falda prácticamente de algodón llamada itipi y un cordón llamado tarachi. Vivienda tradicional elíptica hecha de palmera. Los quichuas se organizan en muntus. Eran gobernados por el yajac y creen en los espíritus de la selva. Son personas muy religiosas porque mantienen el misticismo de sus ancestros. Y también a su mujer Yakumama. Muchas comunidades prácticamente sí permiten el acceso al ecoturismo. Tenemos acá igual a los shuar, en la cual vemos que su economía se basa en la horticultura, la caza, la pesca y la recolección. Viven un proceso de transición a una economía de mercado. Ven la oportunidad de trabajar y exportar más que todos sus productos y vestimentas que a muchos extranjeros les agrada. No se conoce con exactitud los orígenes de la nacionalidad shuar. Entre sus creencias, ellos creen en los seres superiores relacionados con los fenómenos, porque ellos explican esos fenómenos y mantienen ese misticismo sobre las cosas, sobre la selva, y creen que existen entidades superiores que rigen su vida. El territorio de los shuar corresponde a la actual provincia de Morona, Santiago. En el turismo en la Amazonía. Es muy importante porque muchos extranjeros ven como algo demasiado tradicional esto y les agrada. El turismo de aventura y el ecoturismo, para las personas que ya han ido a esta zona selvática, pues vemos gran cantidad de personas, más que todo europeas y estadounidenses. Cuentan con una infraestructura básica y confortable, más que todo sus casas son diseñadas para repeler el calor y evitar que se inunde por las grandes cantidades lluviosas que es característica de la Amazonía. Cuentan con experimentados guías nativos y naturalistas, es decir, los guías de turismo en ese sector son personas que han nacido y han crecido en la selva y no saben perderse en la selva. Varias comunidades indígenas están incorporadas a esta actividad porque lo ven del lado lucrativo y les ayuda a mejorar su calidad económica. Actividades y servicios, pues los recorridos de canoa a motor, las caminatas largas y cortas, las visitas a comunidades indígenas, la natación entre ríos y lagunas, las excursiones nocturnas y la observación de aves y otros animales. Ojo, para las personas que algún rato se animen a visitar, si van a las comunidades indígenas, recuerden que deben respetar todas las costumbres que ellos impongan, ya que si tú de cierta manera las rechazas, ellos como grupo también te rechazan. Como por ejemplo el no recibir alguna bebida o brebaje de chicha mascada. Entonces, tu obligación como visitante es aceptar su cultura y beber esa chicha mascada para ser aceptada en el grupo. Turismo comunitario, visita la comunidad, cabañas ecológicas y venta de artesanías, el transporte en canoa y alojamiento en rústicas cabañas, tours, etc. Vemos aquí provincias y centros culturales atractivos. Tenemos a comunidades como en Esmeraldas, afroecuatorianas, La Tolita, Manabí, la comunidad Agua Blanca, Musolón, y ciertos centros turísticos que no es tan importante para nosotros. Vamos a ver los centros históricos representativos de la etnia negra. Tenemos aquí en Carchi, en Ambuquí, en Picuicho, en Mascarilla, en Carpuela, en San Vicente de Pusir. En Imbabura tenemos en el Chota, en el Juncal y en Salinas, y en Esmeralda, San Lorenzo, en África y en Borbón. Mucha de la población negra, en el proceso de esclavización en el siglo XVII, muchos huyeron a estas zonas porque eran zonas cálidas y les recordaba a su natal África. Muchos escondieron estos sectores y es por eso que representan gran cantidad de afrodescendientes. ¿Correcto? Muy bien, esta ha sido toda nuestra clase. Queda, por favor,
las tareas programadas en el Classroom para que por favor suban las actividades que están expuestas en la planificación y ante cualquier duda estaremos en comunicación. Saludos.